Seguimos en Mirá Montevideo y les cuento que el próximo 26 de octubre en el Antel Arena se van a estar presentando los argentinos Soledad Barruti, que es escritora y periodista y además hace mucho tiempo que viene investigando sobre alimentación y sistema de alimentación, y también el filósofo, docente y comunicador, que ya es bastante conocido en este canal, le han hecho entrevistas en varios programas, Darío Steinschreiber. Bueno, como les contaba, se van a estar presentando, en realidad van a estar presentando una conferencia que se llama La comida ha muerto. Pero también al otro día, Darío solo va a estar presentando otra conferencia que es de construcciones. Entonces ahora vamos a aprovechar a hablar con los dos por Zoom, que están desde Argentina, obviamente. Muy buenas tardes a los dos. Gracias por estar en Mirá Montevideo. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo va? Hola. Muy bien. Bueno, comenzamos por la conferencia que van a estar dando los dos el 26 de octubre ahí en el Antel Arena, que es La comida ha muerto, y que es un título bastante llamativo, ¿no? Entonces, me gustaría saber por qué le pusieron ese nombre, ¿no? Ya que la comida es algo que en realidad ya está muerto, digamos. Bueno, a ver, es muy interesante la paradoja entre lo que se supone que nos da vida y lo que en definitiva aquello que nos da vida, cuando decimos que está muerto, es porque tiene una única forma, un único formato, una única dirección, cada vez más alejado de lo que en realidad necesitamos. La frase, la comida muerto, es una asociación, es una versión libre de esa famosa frase de Nietzsche, Dios ha muerto, que tiene que ver con hasta qué punto nuestras creencias están como abducidas, secuestradas por una única manera de creer. ¿Sabés que Nietzsche decía que solo cuando Dios muera vamos a poder volver a creer? ¿Por qué? Porque de algún modo nuestras creencias estaban absolutamente enajenadas en una única forma que parecía natural y que parecía la única. Creemos que con la comida pasa un poco lo mismo, o sea, hay una única manera de comer, que es la que consumimos cotidianamente, que se nos presenta como normal y natural. Y eso lo que obtura son otras formas posibles de relacionarnos con la comida, con todo lo que implica nuestros cuerpos, nuestra forma de consumir, las relaciones sociales que se entretejen ahí, entonces la relación con lo animal. Por eso de algún modo el título, La comida ha muerto, viene a postular esto, o sea, estamos creyendo que estamos comiendo cuando en realidad lo que hacemos es ingerir lo que otros necesitan que comamos. Tratamos un poco de desarmar eso con el laburo de Sole, que es quien viene ya hace años trabajando empíricamente desde el periodismo, desde la investigación, una crítica y de construcción de la industria alimentaria, y con lo que yo pueda aportar desde la lectura filosófica. Bueno, recién lo que hablabas, ¿no? Un poco de los que nos hacen creer cómo tenemos que comer o lo que tenemos que comer. En una entrevista que les hicieron en Página 12, justamente, Soledad, decías: vamos volviéndonos máquinas voraces que se van devorando primero a sí mismos y a sus propias capacidades y a esa identidad que hace a lo humano. Profundizame un poco sobre este concepto, que calculo que tiene que ver, ¿no? con lo que hablan en la conferencia. Sí, claro. Primero, no es del todo una conferencia, sino que es una propuesta que como implica estar en un teatro y vamos a hacer uso de ese lugar escénico para mostrar distintos formatos de contar, ¿no? Para contar justamente esto y para dar herramientas para pensarnos en relación a esto, a dejar de ser estas máquinas voraces que, inducidas por un sistema de consumo que nos necesita, casi dogmáticos, en que hay un único mercado y que en ese mercado tenemos un único rol posible, que es el rol de consumidores. Para ser consumidores en este sistema tenemos que despojarnos justamente de cualidades como el pensar. Está reñido el pensar, el sentir y el gozar con ser consumidores efectivos para este sistema, aunque muchas veces lo que se nos plantea es exactamente lo contrario. Lo que se nos plantea es que si somos buenos consumidores vamos a pasarla mejor, y hasta ahora no viene siendo así porque el sistema de consumo nos lleva puestos en muchísimos sentidos
en nuestra salud, es uno de los que más evidentemente está hoy en día, también en nuestro sentir, en nuestra calidad de vida, en la manera en la que podemos relacionarnos con lo que nos gusta termina estando enajenado y termina estando en dominio de productos de artificio que van dándonos productos adictivos que van gobernando luego nuestros deseos. Todo ese sistema alimentario que puede ser explicado desde lo biológico, haciendo análisis sobre lo que nos pasa científicamente, también puede estar y debe ser analizado y cuestionado con otras herramientas. Entonces nuestra propuesta es eso, es generar un espacio que sea como de reflexión, de emoción, de impacto y sin duda de reconexión, porque sobre todo es eso, no es solamente tirar información como en una conferencia, sino invitarnos a un proceso, a un evento, a un acontecimiento de reencuentro, de reunión y de transformación posible. Y para ustedes, ¿cómo tendría que ser el vínculo con la comida? ¿Eso lo proponen en este, no sé si, especie de espectáculo, conferencia? Sí, bueno, hay muchas formas de revincularse. Esto que viene a traer Darío también, ¿no? Como con la deconstrucción como un camino para pensar que no existen un dispositivo, para salirnos de un dispositivo para entrar a otro, ¿no? Sino que existen, una vez que se rompe con ese lugar más de encarcelamiento, muchas formas de revincularnos y de reconectar. No hay una única manera, no hay una receta, no es que vamos a salir de ahí con un cuadernillo del buen comer, pero sí vamos a salir de ahí con más posibilidades para pensarnos y para aventurarnos a que ese acontecimiento nuevo sea propio, sea más personal, sea más real, esté más nutrido de ideas que no sean afines, ¿no? No que estemos actuando en función de lo que otros necesitan, sino que estemos actuando en función de nuestro propio beneficio, deseo y necesidad. A mí me hace acordar mucho, viste, a la discusión que hay alrededor, por ejemplo, de la cuestión monogámica, ¿no? Que cuando uno de alguna manera se pone a pensar los limitantes, las formas instituidas que plantea la monogamia, casi siempre la pregunta recurrente es, bueno, ¿hay una propuesta alternativa? ¿Por dónde pasa? ¿No? Como si realmente hubiese una fuera de la monogamia que tuviese así un manifiesto de cómo debe ser. De hecho, se habla del poliamor, que al final de cuentas no hace más que reproducir y repetir ese aspecto normativo y coactivo que también existe en la monogamia, porque lo que pasa con la monogamia no es salirse de ella para buscar otras formas de relacionarse afectivamente con el otro, sino entender en el fondo que la monogamia no es una cuestión únicamente afectiva, sino política, lo que se juega ahí en la red de relaciones sociales y de exigencias y demandas que hay sobre las personas. Con lo que nosotros presentamos pasa exactamente lo mismo. O sea, me parece que hay un primer paso que es entender qué es lo que estamos comiendo cuando comemos. Y cuando digo qué es lo que estamos comiendo, no es solo la composición de ese material, de la materia que comemos, sino de las empresas que están atrás, de una forma de organización social, de entender por dónde pasa la sociedad de consumo. Y no me cabe duda que una vez que deconstruyamos esa especie de hegemonía alimentaria hoy vigente, van a fluir, pero miles de formas distintas que tienen que ver con la singularidad de cada persona, de cada situación, de cada comunidad. Me parece que un poco el camino es por ahí. Primero de construir para que advenga y acaezca lo diferente. ¿Y qué pasa con la comida como identidad cultural? Bueno, obviamente nosotros cada vez que comemos estamos adentrándonos en un sistema, o sea, la cultura que habitamos, la cultura en la que nos relacionamos, es esta. Nosotros estamos obviamente comiendo como vivimos y este sistema no deja de tener en las góndolas del supermercado, en los locales de consumo, la comida que luego nos vuelve mejores ciudadanos de este sistema, ¿no? Nos vuelve mejores habitantes de esta cultura. Lo que necesitamos justamente es reconectarnos con otras formas culturales y civilizatorias posibles, que existen ahí nomás, en la comida muchas veces que se cocinaba en las casas, que no tienen recetas olvidadas, que vienen de las recetas de nuestros abuelos y abuelas, en donde las personas sabían de dónde venían sus alimentos y podían hacer de ese evento alimentario algo mucho más real. Ya ahí hay una pista
para aventurarnos hacia algo más humano y menos enajenante que lo que estamos viviendo hoy. Empiezan a aparecer eso, son como pequeños ramalazos de luz dentro de una situación que se ha vuelto cada vez más oscura. La cultura alimentaria es parte de nuestra identidad, nosotros somos, nuestra humanidad se encontró y descubrió su lenguaje y sus formas de vínculo con la naturaleza a través de la domesticación de plantas, de animales, de circuitos culturales que se transforman en cultivos diversos y en recetas exquisitas. Cómo eso hoy en día se sustrajo y se transformó en una monocultura que lo totaliza todo, es parte de la problemática que hay que deconstruir. No es que no tenemos cultura alimentaria, tenemos una cultura alimentaria que es propia de un sistema que nos está llevando puestos. Bueno, relacionarnos, crear otra cultura o relacionarnos otra vez con algunas pistas que nos evocan lo que éramos y lo que tal vez no debimos dejar de ser, o lo que podemos ser hacia adelante, es parte de esto que hablaba Darío, de la multiplicidad que existe de posibilidades por fuera de este aparato que aparece como total. Es que pero lo que amerita, y escuchándola a Sole, y frente a tu pregunta, que me parece concreta en esto, es una deconstrucción de la idea de identidad. O sea, pensar la identidad cultural únicamente atravesada por el consumo de marcas habla entonces de la crisis de las identidades contemporáneas. Claro, pero muchas veces no tiene que ver con el consumo de marcas, la identidad cultural, sino más bien con las cosas que se comen, digamos, la materia. No sé, eso, ¿no? Por ejemplo, argentinos, ¿no? Y uruguayos, el asado, ¿no? Eso claro. Forma parte de una identidad cultural. México, los tacos. Eso que, como esa parte, digo yo. Porque también a veces con el tema económico, ¿no? y la comida, también hay como un mercado y hay un poder con todo lo que se supone que es comida sana, orgánica, sin gluten, no sé qué. Bueno, justamente esas son otras formas de vendernos un poco serializado lo mismo. Hoy si vos vas a, no sé, la cultura del asado, tenés como todo un artefacto de consumo que te ha llevado puesto lo que era hace unos años y que en definitiva nos fue adentrando en una forma productiva cada vez más violenta, de imposibilidad de saber cuál es el origen de eso que luego se sirve en la mesa como una comida celebratoria. Permitirnos pensar nuestro evento se divide en tres partes, va desde el placer y atraviesa lo animal de una manera muy grande, entonces permitirnos repensar qué son los animales que se sirven en esos asados y que terminan en un acontecimiento que tal vez no sería tan festivo si lo pudiéramos pensar de otra manera, o sí, o hay personas que de repente se adentrarían a eso de otro modo. Bueno, pero para eso hay que tener elementos, porque si no la cultura lo que queda es vaciada de su verdadera dimensión y de su verdadera sustancia. Básicamente se convierte en un nuevo artefacto de marketing en donde entra todo lo que vos decías, ¿no? Entra la comida sin gluten, puede entrar también el veganismo, puede entrar cualquier cosa en la medida en la que sea un artefacto de venta. Como desmarketingizarlo y volverlo una herramienta reflexiva en nuestra alimentación en general, cargarla de los elementos que hacen a que lo que está aconteciendo ahí tenga una historia, tenga un de dónde viene, tenga qué pasa con eso, tenga qué nos sucede a nosotros con eso, bueno, nos va haciendo que haya más una identidad más real y no sea en realidad otra nueva forma de vendernos. No sé, como se vende en el aeropuerto cuando te reciben con un sombrero mexicano y te dan el taco, y en realidad eso como de identitario le quedó muy poco. Eso es marca también, ¿no? O sea, también hablamos de marca no solo de las grandes empresas de alimento, de chatarra, etcétera. Hablamos también de las marcas en términos dogmáticos, ¿no? De cómo se nos instalan ciertas costumbres como si fuesen las únicas. Me parece que hay algo de la identidad que se juega en la reinvención permanente. Y retomo tu pregunta, me parece que va un poco por ahí, digo, pensar que el alimento sin gluten es lo otro de la comida que venimos a deconstruir, es como el ejemplo que te daba del poliamor y la monogamia. Claro. O sea, está demasiado instalado que cuestionar el sistema alimentario actual
es convertirte directamente en la representación que hoy se hace de lo que es un vegano o de lo que es una comida saludable. Y lo que me parece que está bueno es entender que la comida o sea, que podemos pensar la comida de un modo casuístico, singular, saliendo de las formas únicas que se nos presentan como si no pudiesen ser de otro modo. Eso ya es un avance enorme. Y fíjate esto que propone Sole de recuperar cuestiones que por ahí no estamos viendo, como no tanto lo que comemos, sino el proceso de cocinar lo que comemos, ¿no? Siempre, un poco lo trabajamos en La Comida Muerto, lo vamos a trabajar con Sole, como el lugar del cocinar, el lugar de la cocina, del proceso, que es un lugar de encuentro, de conversación, ¿no? De un tipo de hacer diferente, que no está urgido por tener que comer ya, ¿no? Tengo hambre, quiero comer ya y seguir jugando con el celular. No, digamos, transformar ese momento en un momento familiar, pero obviamente esto implica una deconstrucción de la idea de familia, porque si esto termina siendo, ¿no? La mujer cocinando y los varones cruzados de brazos esperando que les sirvan en el plato, terminamos reproduciendo estas formas hegemónicas. Darío, todo está relacionado con todo en ese sentido. Darío, ahora que estabas hablando del tema que nombraste la palabra de construcción, nos quedan pocos minutos, nos quedan 3-4 minutos, entonces me gustaría hablar un poco antes de despedirlos de deconstrucciones también, que es esa es conferencia, ¿sí? O también es un formato diferente. Mirá, no es que sea un formato diferente, un poco lo que nosotros salimos es de ese lugar más solemne de las conferencias tradicionales. Lo que hacemos nosotros, más en la línea de la divulgación, está más cerca del arte, ¿no? Que de la academia más crasa, en el sentido de que lo que buscamos es generar un estremecimiento, una conmoción, una experiencia con todo el cuerpo. Trabajamos mucho relatos, o sea, yo cuento algunos mitos, se va dando todo un clima que no solo se incorpora con la cabeza, sino con el cuerpo en su totalidad. El día miércoles, en Deconstrucciones, voy a trabajar 3 grandes temas que son el amor, el poder y la muerte. Y básicamente, te imaginarás, lo que intento es salirme de esos lugares comunes desde los cuales pensamos los 3 temas. Creo que hay una manera de vivir el amor que parece ser la única, y entonces un poco la propuesta es como sacar ese tapón y habilitar todas otras formas del amor para también entender por qué el ideal romántico y hegemónico del amor ha triunfado y se ha instalado como si fuese algo indiscutible. Lo mismo con el poder, las formas en que nos representamos el poder, siguiendo en ese caso sobre todo a Michel Foucault, esta idea de que el poder no solo reprime, sino normaliza, construye nuestra sensación de normalidad. Y termino con la muerte y tratando un poco de cuestionar este miedo a la muerte que nos atraviesa y nos impotentiza, nos imposibilita, digamos, generar muchas de nuestras acciones. Al revés, creo yo que de algún modo, no te digo dejar de... Miedo no vamos a tener de dejarle de tener a la muerte, pero entender que ese miedo puede ser creativo, que esa angustia también es constituyente del humano, entender el final como parte de la vida y no como una cosa totalmente mística que se abre después de. Buenísimo. Soledad, Darío, muchísimas gracias por haber estado en Montevideo. Bueno, mucha suerte los próximos 26 y 27 en el Antel Arena. Gracias. Dale, mil gracias.